A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral y contable. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. El día de hoy tengo la grata presencia de uno de los mejores analistas y asesores en el tema de precios de transferencia, un tema que es de vital importancia para nuestro país y muy poco conocido. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Sebastián López, un experto catedrático además y escritor, que más adelante nos vas a contar, Sebastián, sobre esa obra tan importante que escribiste y sé que eres el único que lo ha hecho sobre el tema. Quiero que comencemos con un lenguaje sencillo, abordar este tema de gran importancia. Sebastián, bienvenido, los precios de transferencia. Buenos días, Cris, muchas gracias por la invitación. Y claro, en realidad, como usted lo menciona, el tema de precios de transferencia es muy importante, ha tomado mucha relevancia hoy en día por el riesgo tributario que la administración tributaria lo ha percibido. Precio de transferencia se refiere a las transacciones que realizan entre partes relacionadas. Es decir, lo que aquí se pretende analizar es que estas transacciones cumplan con el principio de plena competencia, es decir, que sean realizadas como lo hubiesen hecho compañías independientes. Mira, Sebastián, muchas compañías que nos están escuchando, televidentes que nos están escuchando, tienen que tener claro que esto es un tema que debe controlarse y es obligatorio, estos precios de transferencias, porque está en nuestro marco regulatorio, está en nuestra ley. Pero que tú cuando dices quién debe manejar estos precios de transferencia, tú acabas de decir algo que es la parte, creo, fundamental, vital sobre el concepto de precios de transferencia, que son estas relaciones que se tienen con las partes relacionadas. Pero a veces ni siquiera sabemos, desde el punto de vista tributario, quiénes son nuestras partes relacionadas. El otro día me preguntaba un televidente y me decía: mi cónyuge es relacionado, el accionista es relacionado, esta empresa con la que tengo un montón de operaciones es relacionada. A veces no sabemos, Sebastián. Y tú acabas de decir algo muy importante, que la base de este control es estas operaciones entre partes relacionadas. Exactamente. Sebastián, ¿quiénes son las partes relacionadas desde el punto de vista tributario? Sí, Cris, como usted lo menciona, hay mucho desconocimiento a veces de cómo yo puedo identificar una compañía o si soy o no relacionada de alguien. La normativa tributaria y también la directriz técnica, que es la directriz de la OCDE, establecen 3 criterios básicos de vinculación que van a ser por administración, dirección, control o capital. A ver, es importantísimo lo que tú me estás diciendo: administración. Exactamente. Dirección. Control o capital. Dirección, control o capital. Ajá. Ya, estos son los lineamientos que son te establece la ley básicos. Tributaria y capital. Exacto, y también la directriz técnica.
Perfecto. Este concepto de partes relacionadas está en la ley tributaria, Sebastián. Exactamente. Este concepto usted lo puede encontrar en el artículo 4 de la ley o el artículo 4 y el artículo 4 del reglamento. 4 ley, 4 reglamento de la ley del régimen tributario interno. Tú dijiste algo también interesante, los lineamientos de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización que está constituida más o menos por unos 30 países, en su mayoría desarrollados. Y ellos han establecido unas directrices técnicas, unos lineamientos para poder hacer un correcto análisis de precio de transferencia. Es decir, ellos establecen qué son partes relacionadas, el principio de plena competencia, cuáles son las metodologías y todo lo demás concerniente a la temática o el análisis de precio de transferencia. Entonces, todos los países que hemos adoptado el régimen de precio de transferencia, nuestra normativa técnica, formal o informal, siempre van a ser las directrices de la OCDE. Acabas de decir algo muy importante. Nuestra ley tributaria adoptó estas directrices de la OCDE. Exactamente, como referencia técnica para hacer los análisis de precio de transferencia. Qué interesante, lo que quiere decir que el Ecuador está en cierta manera alineado a lo que hace la comunidad internacional. Exactamente. No podemos ser un país aislado, tomando en cuenta que muchas veces nuestras partes relacionadas, que voy a volver a retomar el tema, no solamente son con compañías locales o personas naturales que están en el Ecuador, es decir, que podemos tener operaciones con el exterior. Del exterior, Principalmente aquí los riesgos que más determina la administración tributaria son con compañías del exterior. Y como tú bien lo mencionas, Cris, es muy importante saber si es que estas operaciones que se realizan entre partes relacionadas cumplen o no, o mejor dicho, están siendo o no de mercado, están ganando o no lo que gana un mercado independiente. Es muy interesante lo que tú dices. Cuando yo trabajo con una parte relacionada, nuestro pensamiento, nuestro criterio es, yo debo trabajar como si fuera una parte independiente. Exactamente. Es decir, que no me nazca ese amor, ese cariño, esa necesidad de a veces de hacer cosas tan correctas entre partes relacionadas. Tampoco podemos decir que siempre se portan mal. Mientras cumplas estos lineamientos, Sebastián, no es malo, creo, trabajar con una parte relacionada. Exactamente. No existe ningún tipo de alarma, podría decirse así, para la administración tributaria, el momento que con los análisis de precio de transferencia que los asesores como nosotros los prestamos, se verifica o se demuestra al SRI en este caso que las operaciones están totalmente controladas y son de mercado. Entonces ahí no existe riesgo ni un afán de querer hacer algún perjuicio al Estado. Perfecto, o sea, no me debo preocupar en trabajar con una parte relacionada si es que estoy en condiciones de mercado. Sebas, quiero que por favor, con tu experiencia, me ayudes con un ejemplo sobre una parte relacionada por administración. Porque tú hablaste de tres, ¿no? Partes relacionadas por administración, partes relacionadas por gestión en control y por capital. La de capital se entiende que son socios, accionistas. Exactamente. Pero un ejemplo de una operación o de una parte relacionada por administración. Es un ejemplo el típico que se da en todas las empresas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o mejor dicho, se consideran parte relacionada la empresa A de la empresa B cuando su mismo gerente general, cuando el gerente general sea la misma persona? Eso es así de sencillo. Ya se vincularon. Exacto, ya Juan están vinculados. Pérez trabaja como gerente general en A y Juan Pérez trabaja como gerente general en B. Se vincularon. Gerente general o secretario, cualquier otra dignidad de la otra empresa ya son partes relacionadas. Perfecto, entonces estamos hablando que eso vendría a ser y se terminó vinculando las dos compañías porque tienen al mismo administrador. Exactamente, y cuando pasa esto, cuando yo ya determino que existe vinculación, ahí es cuando yo debo determinar que las operaciones, en este caso como lo dijimos en el ejemplo, ¿no? de A y con B, deben cumplir con el principio de plena competencia. Explícame qué es el principio de plena competencia, que ya me lo has dicho como dos Muchas veces, gracias. Y quiero saber qué es este principio de plena competencia. El principio de plena competencia es la parte central del régimen de precio de transferencia. Este principio lo que establece es que las operaciones entre partes relacionadas deben ser realizadas en las mismas condiciones económicas que lo hacen partes independientes. Y de no ser así, estas operaciones entre partes relacionadas, por haberse beneficiado por esa relación, deberían ajustarse a lo que ganó el mercado, a lo que ganaron partes independientes. Eso es el principio de plena competencia. Qué interesante, o sea, por ejemplo, si yo tengo un producto que vale $10 y le vendo a una parte independiente, vale 10, y si le vendo a una relacionada, también tiene que valer 10. Exactamente. No puede valer menos. Exacto. Por ejemplo, se ha tratado mucho en el campo de las florícolas dentro de la administración tributaria,
Puede ser un ejemplo con la exportación de rosas. Como tú bien lo mencionas, Cris, tal vez entre partes relacionadas, un tallo de rosa se están exportando entre ellas en un valor de 10 centavos de dólar. Pero entre partes independientes, esa misma flor idéntica en las mismas características va a costar unos 15 o 20 centavos. Esa es la diferencia que el SRI va a determinar y se debería ajustar, mejor dicho, al régimen de precio de transferencia. Y aquí viene algo muy interesante. Para yo poder saber si estoy en condiciones de mercado, lógicamente tengo que compararme. Exactamente. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Para yo saber si estoy en condiciones de mercado, ¿cómo me comparo? ¿Con quién me comparo? Estas transacciones, ¿cómo se comparan? ¿Existe este mercado para compararme? ¿Cómo el SRI sabe si yo realmente estoy haciendo lo mismo que una parte independiente? Claro, esto, como tú bien lo mencionas, Cris, es también una parte fundamental del análisis de precio de transferencias, es decir, seleccionar correctamente las compañías comparables o transacciones comparables. Esto quiere decir que yo debo seleccionar las compañías independientes en base a 5 criterios. En primer lugar, debo yo analizar las características del bien o del servicio. En segundo lugar, las funciones desempeñaad por la compañía. Que no siempre son las mismas, ¿no? Por ejemplo, vamos por el primer criterio de comparabilidad, las características del producto. Es decir, si la parte analizada, la operación entre partes relacionadas es la exportación de rosas, yo debería compararla contra empresas independientes que también exportan rosas, no que exporten otro producto. Correcto, porque la característica del bien debe ser la similar. En funciones, que es la segunda característica de comparabilidad, yo debo analizar que las funciones que realiza, ¿no es cierto?, la compañía analizada sean las mismas que la compañía independiente. Si la compañía analizada produce y exporta, yo debo utilizar compañías que produzcan y exporten. No que supongamos también la compañía independiente tenga distribuidores mayoristas en el otro país. Correcto. Porque es una función adicional que es mercadeo. Que ya te quita la comparabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque la compañía independiente va a ganar más por esa función. El tercer término son los términos contractuales, es decir, que las condiciones entre relacionadas deben ser similares a las que firmarían o pactarían partes independientes. El cuarto término son circunstancias económicas o de mercado, es decir, no es lo mismo vender una rosa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, o en Europa o en Colombia. Los tres mercados difieren porque claro, el consumidor tiene una percepción distinta del producto. Y el cuarto término son las estrategias de empresariales. Es decir, supongamos que la empresa A, la florícola ecuatoriana, está recién empezando en el mercado, probablemente por esa razón el precio de venta es menor al que lo venden ya empresas independientes que están 20, 30 años en el mercado. Estos 5 criterios de comparabilidad son fundamentales para poder escoger correctamente compañías comparables, ¿no?, con las cuales yo voy a comparar. Lo que tú me estás diciendo en términos que nos entiendan nuestros televidentes es que esta comparabilidad tiene que ser lo más exacta posible. Exactamente. Lo más precisa posible, porque si ya hay algo que puede incidir en esta comparabilidad de buscar estas empresas comparables, ya no lo voy a poder hacer de manera adecuada. Si es que nosotros seleccionamos incorrectamente compañías comparables, el resultado del análisis de precio de transferencia va a estar distorsionado. No se va a acercar a las condiciones o realidad económica del contribuyente analizado. Qué maravilla. Quiero hacerte una pregunta antes de irnos al primer corte comercial. Y tú me acabas de decir que nuestra ley tributaria está basada o adoptó los lineamientos de la OCDE. ¿Cuáles son los métodos para valorar el principio de plena competencia? Porque a veces este es un tema, yo te digo, y te soy muy honesta, que debemos acudir a los expertos. La empresa, el contador, son temas muy técnicos y no queremos cometer riesgos. Entonces yo estoy consciente que tenemos que acudir a gente que sabe, que conoce. Pues si tú me preguntas a mí como un contador o como un empresario, ¿cuáles son los métodos? Pues definitivamente tengo que estar preparada, tengo que estar asesorada. ¿Cuáles son estos métodos para valorar el principio de plena competencia? Existen 5 métodos, Cris, que tanto como tú bien lo mencionas, lo adoptó el Ecuador, porque fueron los adecuados o son los que la OCDE ha mencionado. El primero se llama precio libre comparable. Este es el método en teoría más exacto porque compara directamente precios, como el ejemplo que hablábamos de la rosa, de la exportación de flores, compara directamente el precio del bien. ¿Le podemos decir que es un método puro? Exactamente, es un método directo, lo llama la OCDE, método directo, exactamente, perfecto, o tradicional. El segundo método se llama el método del costo adicionado, que se utiliza bastante cuando yo compro insumos, ¿no es cierto?, produzco y lo vendo una parte relacionada. Entonces yo quiero saber qué margen bruto estoy ganando sobre mis costos de producción. El tercer método se llama el precio de reventa. Este, en cambio, es al revés. Este se utiliza cuando yo compro partes relacionadas y vendo partes independientes. Y lo que pretendo utilizar, saber con este método es qué precio de reventa de mercado, qué margen de reventa debo yo ganar.
El cuarto método es el método de distribución de utilidades, es un método que se utiliza mucho para cuestión de intangibles, casi nunca utilizado. Y el quinto método... En Ecuador ese cuarto método yo he escuchado que no se utiliza mucho. Sí, prácticamente eso nunca se ha utilizado. Es bien esporádico porque necesita mucha información financiera de las compañías del exterior para poder realizarlo. ¿Y cuál es el método más usado, Sebas? El más usado, y es el quinto que lo iba a mencionar, que se llama el método de márgenes transaccionales de utilidad operacional. Ese método, como tú bien lo dices, Chris, es el más utilizado porque analiza directamente márgenes de rentabilidad, no precios, porque cuando tú quieres comparar precios del bien debe ser idéntico. Claro. Como no hay cómo obtener tanta comparabilidad, siempre por lo general, el 95% del análisis se van a los análisis de márgenes. Este método, como comentaba, el método de márgenes transaccionales de utilidad operacional es el más utilizado porque es el más flexible en términos de clasificación contable, cuestión de gastos administrativos. Y tener la mayor cantidad de información. Exactamente. Tengo mucha información para yo poder determinar el margen operativo real de una compañía y compararlo contra el del mercado. Mi querido Sebas, yo realmente cada vez que hablo con los expertos me quedo totalmente impactada del conocimiento que ustedes tienen. Y yo creo que regresemos de un corte comercial porque te voy a hacer unas preguntas muy interesantes sobre este tema que yo en este momento te cuento que estoy aprendiendo porque no soy un experto en precios de transferencia. En este momento nos vamos a un corte comercial y regresamos. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Regresamos de nuestro corte comercial, mi estimado Sebas, y quiero hacerte una pregunta. Este último método que tú hablabas, el más usado, uno se llega a, como que dice, a escogerlo el momento que va descartando del primero al cuarto. Exactamente. Tiene que haber un tema de descarte. Exactamente. Y este es el método más usado, con tu experiencia en todos los informes de precio de transferencia que tú como consultor apoyas a las empresas, ¿es el método que más utilizan las empresas ecuatorianas? Sí, podría ser. No solo las ecuatorianas, el método de margen transaccional de utilidad operacional lo utilizan a nivel mundial en 1,25%, no solo en Ecuador, sino en muchas partes del mundo, por la flexibilidad de este método. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿el Servicio de Rentas Internas acepta este método como el más usado? Claro, sí. Es que tanto en la normativa tributaria ecuatoriana como en la directriz técnica internacional de la OCDE te establece que nosotros hay que hacer una selección del método según la condición de la operación analizada. Entonces, a eso se le llama como el mejor método, ¿no? Se le conoce como el mejor método. Exactamente, se llama selección del mejor método. Es decir, que ya no existe una jerarquía de métodos. Es decir, primero voy a utilizar el precio comparable y si no encuentro, me voy al quinto. Ya no, eso no se utiliza. Ya no. Ahora, perfecto. Uno analiza la operación y si yo puedo identificar que el método más conveniente del método de márgenes, lo utilizo directamente. Qué bueno, mira qué interesante saber esto. Yo seguía pensando que tenía que hacer este descarte hasta llegar al último método, pero tú me dices algo que creo que vale la pena, que las empresas que están teniendo esta obligatoriedad de hacer el informe, el anexo de precios de transferencias, que quiero que me digas de qué es la siguiente pregunta. De acuerdo a los marcos regulatorios, a lo que nos pide la normativa, tanto en leyes, reglamentos, resoluciones de servicios de rentas internas, ¿qué monto de transacciones con partes relacionadas son las que ameritan hacer un anexo y luego un informe? Claro, para presentar el anexo de operaciones con partes relacionadas, también se le conoce como anexo AOPR. ¿Cómo se le decía? Repíteme, por favor. Anexo AOPR. AOPR, exactamente. Perfecto. Para presentar este anexo se requiere que superen los $3 millones con operaciones entre partes relacionadas. ¿Locales y del exterior o solo del exterior? Los locales deben cumplir con unas ciertas condiciones que establece la resolución 455 y con todas las del exterior. Perfecto, entonces aquí para hacer una primera explicación a nuestros televidentes. Para hacer el anexo son obligatorias todas las del exterior y en las locales, si es que cumple ciertos requisitos de acuerdo a la resolución 455. Exactamente. Ok, qué interesante. Y este anexo se lo debe enviar al SRI.
Exacto, el anexo se lo elabora, se lo carga en el sistema, en el portal del contribuyente del SRI. Perfecto, entonces es un anexo de los anexos que comúnmente el SRI en el DIM, en el DIM anexo se le hay un DIM en anexos, yo tengo, y hay un formato, debe haber alguna ficha técnica para realizarlo. Sí, hay una ficha técnica. Y se sigue esa ficha técnica. Ajá, exacto. Ok, ahora, yo ya tengo la obligatoriedad de presentar el anexo. ¿Cuándo debo presentar el informe? El informe y el anexo se presenta cuando se supera los 15 millones de operaciones con partes relacionadas. 15 millones. Ahí presentamos estos dos documentos, tanto el anexo AOPR como el informe de precios de transferencia. Aquí tengo una pregunta que siempre nos hacen, Sebas, y creo que tú nos vas a contestar con la solvencia que lo estás haciendo. No tengo los 15 millones, pero tengo unas transacciones considerables, tengo 8, tengo 10 millones con partes relacionadas del exterior. Hay mucha gente que dice, yo no voy a hacer el informe porque no tengo la obligatoriedad de presentar. Y yo les digo, pero tienes partes relacionadas. Claro. ¿Cómo sabes que estás cumpliendo el principio de plena competencia? ¿Qué pasa si mañana te visita el fisco? ¿Qué hago ahí? No, y en este caso, como tú lo mencionas, Cris, es muy importante saber que el SDI, la Administración Tributaria, tiene toda la potestad para solicitar al contribuyente así tenga $1 de operaciones con partes relacionadas. Eso quiero que nos repitas nuevamente. Exactamente. Para que quede claro de que en mi control de precios de transferencia no es solo porque tengo la obligatoriedad de $15 millones con partes relacionadas para presentar un informe, sino que yo tengo la obligatoriedad de tener cumplido este principio de plena competencia, y como tú lo acabas de decir, el SRI tiene la facultad, repíteles a nuestros televidentes. La facultad de solicitar esta información, aunque se tenga $1 de operaciones con partes relacionadas. El SRI, ¿cuándo va a hacer esto? Cuando existe algún tipo de riesgo. Entonces, independientemente que tenga 15 millones, 20 millones, 5 millones, si el SRI determina un sector o un tipo de riesgo específico, puede solicitar a cualquier contribuyente el informe. Por esta razón es muy importante que todas las compañías lo hagan cuando tienen operaciones con partes relacionadas, para poder estar tranquilos prácticamente, ¿no? O sea, específicamente ellos con el informe se tranquilizan y decir, mira, tengo 5 millones de operaciones con partes relacionadas, pero yo te demuestro con mi informe de precio de transferencia que estoy cumpliendo con el principio de plena competencia, y estamos todos tranquilos. Me encanta lo que tú acabas de decir. Yo creo que el estar en paz con el cumplimiento de la norma hace que tú tengas, yo digo, muchas veces he sentido hasta común. Mira, ¿cómo sé que estoy cumpliendo con estos principios? ¿Cómo sé que no tengo un riesgo por haber trabajado con mis partes relacionadas? Es mejor someterse a todo lo que está establecido en la normativa. Mira, muchas veces también hemos escuchado estoy dentro del rango de la plena competencia. O sea, se entiende que para estar dentro de un rango de plena competencia estoy cumpliendo ciertas normativas, ciertas directrices, pero ¿qué es esto del rango de plena competencia? Que yo escucho a mucha gente, estoy fuera del rango, y si estoy dentro del rango no ajusto, pero si estoy fuera del rango tengo ajuste. Y es un ajuste que se considera como un gasto no deducible, que va a pagar impuesto a la renta. ¿Qué es esto del rango de la plena competencia, Sebas? El rango de plena competencia es establecer límites de la rentabilidad de la industria, es decir, establecer un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, que supongamos que la empresa analizada tiene 5% de margen de rentabilidad. Entonces yo determino que las compañías comparables o el mercado obtuvo como límite inferior de rentabilidad 2% y límite superior 7%. ¿Qué pasa? La compañía analizada al haber obtenido 5% está dentro del rango y no hay ningún problema en cuestiones de cumplir con el principio de plena competencia. O sea, es como quien dice un límite superior o inferior sobre que me puedo mover. Exacto, uno se puede mover de ahí. Y si es que salgo de ese límite, viene el ajuste. Exactamente. Siempre y cuando yo salga para menos, ¿no? Porque puede ser que, supongamos, el rango está de 2 a 7, pero yo tengo la compañía analizada tuvo 11%, está sobre el rango, ahí no es que la compañía analizada se tiene que ajustar. No, se queda porque es a la alza. Eso, ¿no? Ya ganó. Pero, exacto, en cambio, si es para abajo, ahí sí, si es que la compañía obtuvo 1% de rentabilidad y el rango está de 2 a 7, yo debo ajustarme y a la mediana, no ni siquiera al límite inferior, sino a la mediana del rango, que podría ser un 4.5. Qué interesante, mira lo que tú nos acabas de decir, que uno no conoce, o sea, uno piensa de que, bueno, esto es un tema que lo van a manejar muy, muy teórico, pero yo creo que es un tema muy financiero, muy estructurado, y mira lo que tú me acabas de decir, yo tengo que ir controlando que esté en ese rango, que mis operaciones sean totalmente en un principio de plena competencia, de independencia. Si estoy fuera del rango, nadie te salva. Exacto. Tienes que tener un ajuste. Exacto, como tú lo mencionas, es un tema súper técnico que hay que tener bastante conocimiento dentro de esta área. Como tú lo sabes, yo en este campo tengo más o menos ya 13 años, 15 años trabajando. Cuéntame algo, tú eres un experto también, tu formación no solo viene en el campo privado, tú trabajaste mucho tiempo en el Servicio de Rentas Internas. Claro, ¿no? Trabajé 10 años en el SRI, siempre en el área de precio de transferencia
hice más o menos 15 procesos determinativos en esta área. Yo emití la ficha técnica para la estandarización del análisis de transferencia, la resolución 455, sabemos que estamos el día de hoy con un experto en nuestra entrevista y tengo tantas preguntas sobre un tema que no conozco. Yo soy una tributarista y obviamente uno no conoce todo, y cuando uno está con personas que conocen, trata de nutrirse y trata de sacar el mayor provecho posible. ¿Cuál es la sanción que establece, o cuál es el régimen sancionatorio bajo este concepto de precios de transferencia? Esa es una excelente pregunta, Cris, porque a veces, como tú lo mencionas, muchas personas dejan de presentar esta información de precios de transferencia. La normativa tributaria establece una multa de hasta $15,000 por la no presentación tardía o presentación inexacta de los datos del análisis de precios de transferencia. Son varios conceptos por los cuales te va a sancionar. Exacto. Por presentación tardía. Si yo tenía que presentar el 20, presenté el 25 tardía, y yo puedo calcular una multa de hasta $15,000 de ¡Qué barbaridad! Me estás hablando $15,000 por presentación tardía. Y el pago de la multa no le exime del cumplimiento de la obligación. O sea, igual tienes que presentar. Mientras no presente, le siguen multando. Oye, pero es una multa extremadamente alta. Sí. O sea, yo creo que todos los televidentes que nos están viendo y escuchando tienen que tener claro que si tengo los requisitos para este informe de precios de transferencia y no lo hago, una multa puede llegar a $15,000. Exactamente. Y como te comentaba, Cris, otro punto es la presentación inexacta de los datos. Es decir, por esta razón estos informes deben ser realizados por gente que conozca muy bien la temática, porque si estuvo mal el estado de análisis, le multan igual hasta $15,000. Mira, el tiempo contigo se nos ha ido volando, mi querido Sebastián. Sé que tienes ahí en tus manos un libro. Sí, este es mi libro, te lo quería obsequiar, Cris. Muchas gracias, porque sé que es el único, exacto, que eres el único escritor técnico, ecuatoriano que ha generado en el Ecuador, como escritor ecuatoriano, un libro de precios de transferencia. Dice precios de transferencia, análisis conceptual, técnico y práctico. Sebastián, yo me siento muy complacida, te agradezco, voy a leerlo, me voy a capacitar, pero sé que si necesito ayuda puedo recurrir a ti. Exacto. Quisiera que te des, y el tiempo se nos ha pasado volando, que des un mensaje a nuestros queridos televidentes sobre la importancia de la aplicación correcta de precios de transferencia para luego despedir el programa. Sí, claro, Cris, como tú lo mencionabas y estábamos hablando nosotros, este es un tema en el cual deben recurrir a expertos que conozcan muy bien el área de precios de transferencia. Para que no tengan riesgos. Exactamente, porque como les comentaba, hay una multa de hasta $15,000 que se le puede hacer al contribuyente que presente mal este informe. Entonces, y aparte de eso, que importante. Si no lo haces correctamente, el SRI te va a sacar un ajuste. Exactamente, el SRI siempre está analizando el tipo de análisis realizado, y si está mal hecho, viene la auditoría. Exactamente. Quiero agradecerte, Sebastián, porque me dejas un libro de gran importancia, y como siempre yo me siento complacida de tener a los mejores entrevistados en nuestro programa de tributación de hoy. Conmigo será hasta una próxima edición. Buenas noches. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.